Todos los seres humanos, a raíz de la caída, tenemos cierto dispositivo de defensa que se resiste a todo aquello que pueda significar un cambio en nuestras vidas. Nosotros nos acostumbramos a nuestro estilo de vida, nos acostumbramos a nuestra forma de pensar, nos acostumbramos a ciertas actitudes y aún hasta a ciertos pecados. Y cuando somos presionados por Dios para que avancemos y para que cambiemos, inmediatamente se dispara ese dispositivo del que estamos hablando. Santiago nos habla acerca de ese dispositivo cuando dice en el capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esta palabra, engañándoos a vosotros mismos, significa argumentos sofisticados que tienen apariencia o probabilidad de verdad. Ese es el dispositivo del que estamos hablando aquí. Inmediatamente somos presionados por Dios, se activan en nosotros una serie de argumentos que tienen la apariencia o la probabilidad de que son verdaderos. En algunos, ese dispositivo se manifiesta en una actitud agresiva hacia lo novedoso. Una actitud agresiva hacia lo novedoso. Nos gusta nuestro estilo de vida y aparentemente no le estamos haciendo daño a nadie. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar? En otros, el dispositivo se manifiesta en una forma de actitud conformista. Cuando usted le presenta la palabra de Dios y esa palabra es un espejo que le hace ver su actitud equivocada, esa persona le dice, es que yo soy así. Algunos hasta se van más lejos y dicen, es que hasta mi papá era así. Es un asunto de familia. De hecho, yo hasta he hecho el intento de cambiar, pero yo tengo que acostumbrarme a vivir con esto que yo he heredado de mis padres. Pero ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18? Que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un engaño. Y en otros, sencillamente, ese dispositivo se va a manifestar diciendo, bueno, yo veo que casi todo el mundo que me rodea, aún los cristianos, hacen las cosas exactamente como yo las hago. Entonces, ¿por qué tengo yo que ser más exagerado que todo el mundo? Pero hermanos, Dios ha puesto una meta delante de nosotros. Una meta que tenemos que tratar de alcanzar si de veras somos cristianos. ¿Saben cuál es esa meta? Ser iguales a nuestro Señor Jesucristo. Esa meta aparece en la Escritura de distintas maneras. Andar como es digno del Evangelio, vivir como es agradable a Dios, andar a la altura de la vocación con que fuimos llamados, manifestar en nuestras vidas el fruto del Espíritu, etcétera. Pero todo esto no es más que la misma meta vista desde ángulos distintos, ser iguales a Jesucristo. Andar como Él anduvo, ver la vida con los ojos que Él la ve, imitar su carácter, responder como Él respondía en las distintas situaciones que se le presentaban. En otras palabras, la Biblia nos dice que tenemos que cambiar, que debemos cambiar. No podemos mantener el mismo patrón de conducta que teníamos cuando éramos hijos de las tinieblas. Y en el texto que estudiaremos hoy, veremos algunos principios que nos ayudarán en esta lucha por ser lo que Dios desea que nosotros seamos. Y aunque este pasaje está dirigido primariamente a los pastores de la iglesia, como hemos estado hablando desde hace varias semanas, ese pasaje se aplica a todo cristiano. Primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4, en nuestra serie regular de la primera epístola, vamos a leer una vez más a partir del versículo 6 hasta el versículo 11. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. He ahí el texto que vamos a estudiar hoy. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos,
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, o especialmente de los que creen. Esto manda y enseña. La semana pasada vimos que Pablo se dirige a su hijo en la fe para que éste sepa cuáles son las responsabilidades que él debe cumplir si de veras desea ser considerado como un buen ministro de Jesucristo. Los pastores tienen una doble responsabilidad, primero para con la iglesia. Ellos deben advertir a la iglesia acerca del error y por el otro lado deben enseñar a la iglesia la verdad con la cual ellos podrán combatir el error. Pablo dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Y qué es esto? O estas cosas, lo que dicen los versículos 1 al 5. Primero, habrá apostasía. Segundo, versículo 3 en adelante, que Dios creó los alimentos para que los tomemos con acción de gracias, etcétera. Es decir, la verdad con la cual nosotros podemos combatir la enseñanza del error. Pero así como los pastores deben poner todo su empeño en cuidar la grey que Dios ha puesto a su cuidado, ellos tienen una responsabilidad aún mayor de cuidarse ellos mismos. Los pastores no pueden permitir que el trabajo en la obra del Señor los lleve a descuidar la atención de su propia vida espiritual. Pablo dejó claramente esto establecido cuando se dirigió a los pastores de la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20, versículo 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. En otras palabras, ellos debían cuidar primero sus propias vidas antes que cuidar la vida de los hermanos. Y en 1 Timoteo 4:16 vemos el mismo patrón. Ten cuidado de ti mismo primero y luego de la doctrina o de la enseñanza. Pero primero ten cuidado de ti mismo. Un pastor que se descuida a sí mismo, aparentemente por cuidar al rebaño, terminará yéndose él a pique y con él su rebaño. En nuestro texto vemos básicamente tres responsabilidades que los pastores tienen en el cuidado de sí mismos. En primer lugar, ellos son responsables de su propia alimentación espiritual. Ellos son responsables de su propia alimentación espiritual. Pablo dice, esto enseña a los hermanos y serás un buen ministro de Jesucristo, pero nutriéndote tú. Nutriéndote tú con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. A la vez que estudian la Escritura para enseñarla a los hermanos, planifica dentro de su apretada agenda tiempo necesario para continuar estudiando todo aquello que será necesario en el ejercicio de su labor pastoral y que será necesario para su propia vida espiritual. Y por otra parte decíamos la semana pasada que los pastores deben nutrirse con la misma comida que él está sirviendo a los hermanos de la iglesia. Antes de predicar un mensaje a los hermanos, él debe estar seguro de habérselo predicado a su propio corazón. Y no quiero que perdamos de vista lo que decíamos la semana pasada. Cuando Pablo dice en el versículo 11, esto manda y enseña, está diciéndole a Timoteo que esa responsabilidad que él tiene para consigo mismo, él debe ponerla sobre la conciencia de los hermanos. No solamente los pastores tienen la obligación de cuidar su propia vida espiritual, todos los hermanos tienen la misma responsabilidad. La misma responsabilidad. La segunda responsabilidad de los pastores es desechar todo aquello que no edifica. Desechar todo aquello que no edifica. Versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. La información que nosotros permitimos que penetre en nuestras mentes ejerce un poder tan grande que debemos tener cuidado con lo que permitimos que entre en ese lugar sagrado. Pablo dice, Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Sabes por qué? Porque te conducirán cada vez más y más a la impiedad. Hermanos, ¿qué poder ejerce en nosotros la información que permitimos que entre en nuestro corazón? ¿Qué poder? Esas cosas conducirán cada vez más y más a la impiedad. Y en tercer lugar, los pastores son responsables de ejercitarse en la piedad. Los pastores son responsables de ejercitarse en la piedad. Versículo 7b hasta el versículo 10. La semana pasada solo pudimos introducir este tema. Y vimos en primer lugar una definición bíblica de la piedad. Pablo dice en el versículo 7, ve
ejercítate para la piedad. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando nos habla aquí de piedad? Pablo nos está hablando aquí de una piedad que afecta toda nuestra vida, nuestras motivaciones, nuestro hablar, nuestras relaciones familiares, nuestras conductas, etcétera, etcétera. Todo es afectado en esa vida de piedad. Y esa palabra piedad nosotros podemos definirla tomando prestado la definición de Jerry Bridges en su libro En pos de la piedad, o la búsqueda de la piedad. Él dice que la piedad es devoción en acción. La piedad es devoción en acción. En otras palabras, la piedad comienza con una actitud hacia la persona de Dios que terminará afectando nuestra actitud hacia todo lo demás. La piedad tiene que ver en primer lugar con mi relación con Dios, que trae como resultado una vida agradable a Él. Por eso decíamos la semana pasada, utilizando otra vez a Jerry Bridges, que se puede ser muy ortodoxo en su doctrina y muy correcto en su conducta y aún así no ser piadoso. Muchas personas son ortodoxas y rectas, pero no están dedicadas a Dios. Ellos se han dedicado a su ortodoxia y a sus estándares de conducta moral. Eso no es ser piadosos. Decía otro autor cristiano que la piedad de un hombre nunca será más grande que su temor a Dios. La piedad de un hombre tiene necesariamente que comenzar con una relación de temor, amor y obediencia a Dios. Y si eso no está presente, todo lo que hagamos es impío por necesidad, aún sean conductas propias de una persona piadosa. Aún sea conducta propia de una persona piadosa. La piedad es devoción en acción. Esa piedad nos dice la Biblia que es un don de Dios. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pero los creyentes somos responsables de entrenarnos en la piedad. De ahí que Pablo dice a Timoteo, Timoteo, ejercítate tú para la piedad. Dios nos ha capacitado con todo lo necesario para ser piadosos, pero somos nosotros los responsables de que esto sea una realidad práctica en nuestras vidas. Y es aquí precisamente cuando se dispara el dispositivo del que estábamos hablando al principio. Nuestra carne se resiste a ese cambio. Y de inmediato nos preguntamos, ¿cómo puedo yo ajustarme a ese nuevo patrón de vida del Evangelio? ¿Cómo podemos ser realmente piadosos? Así que habiendo visto primero a qué nos referíamos cuando hablábamos de piedad, vamos a ver ahora en segundo lugar los elementos necesarios para la vida de piedad. Primero vimos una definición bíblica de piedad, en segundo lugar veamos los elementos necesarios para la vida de piedad. Y el primero de esos elementos es disciplina personal. Usted quiere ser piadoso y se pregunta por qué muchas veces ha intentado cambiar y no ha podido, porque la piedad requiere disciplina personal. La palabra ejercítate es la traducción del griego gymnase, que significa ir al gimnasio, ejercitarse. De ahí viene nuestra palabra en español, gimnasio. Y todos sabemos muy bien a qué se va a los gimnasios. Y los que alguna vez han decidido someterse a cierto régimen de ejercicio físico saben muy bien, aún a un deporte, que eso requiere por necesidad disciplina personal. Es imposible ser un buen atleta sin disciplina. El atleta debe ser disciplinado en todas las áreas de su vida. Él debe ser disciplinado en el comer, él debe ser disciplinado en el descansar, él debe ser disciplinado en el entrenamiento. Y lo que Pablo nos está diciendo en ese texto es que si queremos ser atletas para Dios, por necesidad necesitamos disciplinarnos. No existen fórmulas mágicas para obtener la piedad. Si no tenemos una vida disciplinada, es imposible para nosotros ser piadosos. Vamos al Salmo 5 por un momento. Salmo 5. No podremos nunca ser piadosos si no tenemos una vida disciplinada. En el Salmo 5 nos dice el salmista David, versículos 1 al 3.
Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a un hombre que ha tomado la determinación de levantarse de mañana, y él lo enfatiza varias veces. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Que él se ha de presentar delante de Dios cada mañana, antes de comenzar el día. Él irá en oración delante de Dios. Pero todos sabemos muy bien, hermanos, qué difícil es para nosotros doblegar nuestra carne y ejercitarla en levantarnos más temprano de lo que nuestra carne quiere que nosotros nos levantemos. David era un rey, y David tenía muchas ocupaciones. Él sabía que si comenzaba su día en los asuntos propios de un estadista, él no iba a tener mucho tiempo para apartarse en soledad y tranquilidad a meditar en la persona de Dios. ¿Y qué hacía David? Dice él: Señor, yo me he propuesto cada mañana levantarme y presentarme delante de ti. Ahora es interesante que dice en el Salmo 5 que la palabra presentarse es exactamente la misma palabra que aparece en el texto hebreo en Levítico capítulo 1 versículo 7, cuando dice: y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Esta palabra componer es la misma palabra hebrea que aparece en el Salmo 5, presentarme delante de Dios. Aparece en el versículo 8, luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la misma palabra, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. También aparece en el versículo 12, lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña. Y aparece en el capítulo 24 de Levítico, versículo 4, cuando dice: sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden, la misma palabra hebrea, pondrá en orden las lámparas delante de Jehová. Versículo 8, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová. Por lo tanto, cuando el salmista dice: oh Jehová, de mañana me presentaré, él está hablando de un hombre que ha tomado la determinación de presentarse ordenadamente en la presencia de Dios. Es un hombre que tiene una vida ordenada de piedad. No es presentarme así: aquí vine yo a hablar contigo, Dios. Él se está viendo a sí mismo como un sacrificio sobre la leña que está puesta en orden. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, hablando precisamente de la piedad vista a la luz del atletismo, dice en el versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Disciplina. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotras una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, jupo piazzo, golpear debajo del ojo. Es darle un knockout al cuerpo, no permitir que él sea quien nos domine. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta disciplina de la cual habla el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4 incluye una vida ordenada no solo en las devociones personales, no. Es una vida ordenada en el uso del tiempo, una vida ordenada en el uso de las diversiones que nos son lícitas, o sea, que son lícitas para el creyente. Es ser ordenado en el uso del tiempo que dedicamos a descansar, una vida ordenada en el tiempo que dedicamos a trabajar, una vida ordenada en el tiempo que dedicamos a nuestra familia. Es imposible ser piadoso si esa disciplina no está presente en nosotros. Y yo supongo que ya hay algunos a quienes se les tiene que haber disparado el dispositivo del que hablábamos ahorita. Es que yo nunca he sido disciplinado. Es más, mis padres nunca me ayudaron a eso. Yo me levantaba a la hora que quería. Yo nunca he sido disciplinado. Hermanos, esta excusa no es válida. No es válida. Pedro nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Por qué no somos disciplinados? Porque nos
falta dominio propio. Y dice el apóstol Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. La dificultad no se encuentra en que no nos enseñaron a ser disciplinados. La dificultad se encuentra en el segundo elemento que debemos tener presente a la hora de hablar de piedad, y es que la piedad también requiere de esfuerzo. La piedad también requiere de esfuerzo. Yo no sé si alguna vez ustedes han deseado comenzar un régimen de ejercicio físico, pero si usted está fuera de forma, se va a dar cuenta que el primer día es bien duro, y a uno, sobre todo corriendo, se le mete un dolor aquí en el vaso muy fuerte, que uno tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para vencerlo, para irse por encima. La disciplina requiere de esfuerzo, y el problema nuestro radica en el hecho de que no deseamos nada que nos cueste trabajo, nada que nos cueste trabajo. Pero tan pronto Pablo relaciona la piedad con el ejercicio físico, nos está diciendo que la piedad requiere de esfuerzo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, que un compañero y yo decidimos levantarnos todos los días a las 5:30 de la mañana para ir a correr frente al malecón, porque el instituto quedaba muy cerca, y nosotros ya a las 6:15 teníamos que estar en pie, cambiados, para hacer el devocional ya con todo el mundo. Entonces decidimos levantarnos a las 5:30 para poder tener media hora de ejercicio físico antes del devocional. El primer día nos levantamos con mucho ánimo, el segundo día también. Ya el tercero era un poco más difícil, y el cuarto pusimos la primera excusa para no hacerlo. De ahí en adelante no lo hicimos nunca más. Finalmente desistimos de la idea. Hermanos, no es fácil dedicarse al desarrollo de la piedad personal. Eso requiere de esfuerzo. Algunos creyentes tienen la idea equivocada de que romper con un hábito pecaminoso es tan simple como disponerse a romperlo. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene problema con la ira. Ese es su problema, se aira con facilidad. Hermano, si usted tiene problema con la ira, eso no se va a resolver porque usted diga, de ahora en adelante no me airo más. Voy a tomar la decisión de que desde que venga un problema a mi vida lo voy a asumir bíblicamente. Eso no resolverá el problema. Nos dice la Escritura que si nosotros queremos romper con un hábito pecaminoso, tenemos que ciertamente tener el deseo de romper con ese hábito, pero en segundo lugar tenemos que sustituirlo por un hábito piadoso. Vamos a poner el mismo ejemplo de la ira. En Efesios capítulo 4. Su problema es la ira. Y los que tienen problema con la ira saben que eso lo arrastra muchas veces a actuar en una forma no piadosa. La mansedumbre es parte de la característica de la piedad. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 29, luego de haber hablado de la ira: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Pero qué dice? Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, primero yo me deshabitúo de usar palabras corrompidas. ¿Cómo? Usando palabras edificantes. Yo no puedo simplemente decir de ahora en adelante voy a hablar correctamente. No. Yo tengo que hacer ese hábito en mi vida. Dice en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Siendo benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Saben dónde está la trampa en la que muchos creyentes caen? Que ellos dicen, yo voy a proponerme que la próxima vez que yo tenga un problema, voy a hablar correctamente. Eso es una trampa porque tú nunca sabes cuándo vas a tener el próximo problema. Y a veces el problema te agarra desprevenido. Tú tienes que tomar la decisión de ser benigno en tu forma de hablar, aun cuando no hay problemas. Y eso es abarca tantas cosas que tú vas a decidir aún fijarte en los hermanos, a ver qué cosas ellos tienen buenas para tomarte la costumbre de decirle algo agradable. Aún a tu hermana, decir, hermano, usted se ve bien así como está vestida. Ser benigno. En vez de estar a la casa de los errores de los demás, tú vas a tomar la costumbre de que todo lo que salga de tu boca sea bondadoso. Y cuando llegue un problema, ya tú te habrás habituado a actuar de esa manera. Yo recuerdo haber leído el caso de un hermano que tenía problemas con los semáforos.
Él cuando iba llegando a las esquinas, él siempre andaba con tanta prisa que cuando él veía que el semáforo estaba en verde y él estaba bastante lejos, aceleraba el carro lo más que podía porque él le molestaba pararse en los semáforos. Y él se dio cuenta que eso se convirtió en un hábito pecaminoso en su vida, porque llegaba momentos que cuando él ya estaba llegando y se ponía en rojo, la amargura y el resentimiento que él sentía por dentro era tan grande que lo llevaba a pecar. Y si por casualidad de la vida tenía a un lento delante de él, cuando el semáforo se ponía en verde y el carro no arrancaba inmediatamente, él quería pasarle por encima. Él había creado todo un hábito pecaminoso con los semáforos. Él fue a un consejero cristiano y ese hermano le dijo, bueno, de ahora en adelante tú le vas a pedir al Señor cada vez que salga de tu casa que te ayude en esa situación, pero vamos a sustituir tu hábito pecaminoso. Cada vez que el semáforo se te ponga en rojo, tú vas a darle gracias al Señor por darte la oportunidad de detenerte en medio de la loca carrera de esta vida para orar. Entonces tú le vas a decir, Señor, gracias porque me has dado ahora una oportunidad para orar. Y te vas a poner a orar hasta que el semáforo se ponga en verde. Cada vez que pase eso, ese hermano, eso es un caso real, no es una historia ficticia. Ese hermano llamó al consejero a las 2 semanas y le dijo, para mí es un gozo cuando el semáforo se me pone en rojo. ¿Qué pasó en él? Que él sustituyó un hábito pecaminoso por un hábito de santidad. Pero eso requiere un esfuerzo constante, eso no viene solo. El creyente tiene que estar en eso todo el tiempo. Ejercítate, Timoteo, constantemente para la piedad. Requiere disciplina, requiere esfuerzo constante y en tercer lugar requiere paciencia. Requiere paciencia. En esta época donde muchas cosas son instantáneas, algunos creyentes piensan que pueden comprar una piedad instantánea. Quieren soluciones rápidas y fáciles para sus problemas. Pero ejercitarnos en la piedad requiere de paciencia. Yo recuerdo que en el taller de arquitectura, cuando estudiaba arquitectura, había un letrero que decía, si sale, sale, y si no sale, hay que volver a empezar. Si sale, sale, y si no sale, hay que volver a empezar. Muchos creyentes fallan en el desarrollo de su vida piadosa simplemente porque tiran la toalla demasiado rápido. El diablo les susurra cada vez que fallan, nunca podrás. No comiences otra vez, que nunca podrás. Tú no te das cuenta las veces que tú has hecho planes y nunca puedes cumplirlos. Nunca podrás. Nunca podrás quitarte el hábito pecaminoso de levantarte tan tarde por la mañana. Nunca podrás. Hermanos, eso no es verdad. La Biblia me dice a mí que todas las cosas que pertenecen a la piedad, Dios nos la ha dado por su poder. Nosotros tenemos los recursos que necesitamos. Y si fallamos en el camino, debemos levantarnos y comenzar otra vez. Pero yo me pregunto, hermanos, si es que acaso el problema radica en la motivación. El problema radica en la motivación. Porque son muchos los creyentes que yo conozco que tienen problemas en sus vidas devocionales a pesar de que se esfuerzan en cosas de esta vida que requieren disciplina. Por ejemplo, la mayoría de ustedes trabajan. ¿Y qué trabajo se puede llevar sin disciplina? Usted tiene que llegar a una hora, usted tiene que cumplir ciertas responsabilidades, pero ¿qué sucede? Que usted sabe que tiene un jefe físico, o aún usted sea su propio jefe, pero tiene que ganar dinero para comer, y eso pone sobre usted presión para ejercer sus responsabilidades. Pero los trabajos todos requieren disciplina, requieren esfuerzo y requieren paciencia. El problema nuestro es, como decía Gamal esta mañana, que nosotros valoramos más lo temporal que lo eterno. Y tal parece que Pablo comprendía la importancia que tiene una correcta motivación, porque en el texto nuestro, él le dice a Timoteo, Timoteo, ejercítate para la piedad, porque. Y cada vez que encontramos un porque en la Biblia, allí viene la explicación, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Habiendo entonces definido en primer lugar lo que es la piedad, y en segundo lugar cuáles son los elementos necesarios para la vida de piedad, disciplina, esfuerzo y paciencia, veamos en tercer lugar los beneficios de la piedad. Porque necesitamos una motivación. Los beneficios
de la piedad. El apóstol Pablo ha tomado la figura del ejercicio físico para ilustrarnos la responsabilidad que tiene el creyente en el desarrollo de su vida piadosa. Y es en ese mismo contexto que ahora Pablo compara los beneficios de uno con los beneficios de otro. Porque Timoteo estaba en Éfeso, una ciudad griega que estaba debajo del imperio romano. Y tanto los griegos como los romanos, pero sobre todo los griegos, ponían mucho empeño en el ejercicio corporal. Los buenos atletas eran elevados al sitial de los héroes. Y cualquier esfuerzo que se hiciera para lograr ser un buen atleta era válido. Por eso dice el apóstol Pablo en el texto que leímos en 1 Corintios 9, que los atletas literalmente se abstenían de todo. Vivían una vida prácticamente ascética, solamente para lograr la meta de ser buenos atletas. Pablo nos está diciendo en el texto que si comparamos los beneficios que obtenemos a través del ejercicio corporal o cualquier otra cosa que pertenezca a esta vida presente, y lo comparamos con los beneficios que obtendremos con la piedad, vamos a colocar cada cosa en su lugar. La piedad es más provechosa. En primer lugar, es más provechosa cualitativamente. Porque Pablo dice, el ejercicio corporal aprovecha un poco, pero la piedad aprovecha para todo. Y quiero aclarar que el apóstol Pablo aquí no está menospreciando el ejercicio físico. Él no nos dice en el texto que el ejercicio corporal no aprovecha nada. No. Él nos dice literalmente que el ejercicio corporal ciertamente aprovecha un poco. Y hay hermanos que deben ponerse en eso. Les aprovecha hacer un poco de ejercicio físico. Eso es saludable, eso es sano. Eso ayuda, aún hasta en la vida espiritual. Pero el apóstol Pablo está diciendo que el ejercicio corporal aprovecha un poco, pero la piedad aprovecha para todo. Es decir, no podemos limitar los beneficios obtenidos a través de la piedad. Sin embargo, los obtenidos a través del ejercicio corporal o a través de cualquier otra cosa de esta vida sí son limitados. De hecho, un creyente, para que vean la ironía de la vida, que no esté ejercitándose en la piedad, pero que por el otro lado esté obteniendo muchos de los beneficios que la vida puede ofrecerle a un hombre, ese hombre no podrá disfrutar los beneficios que está obteniendo sin la piedad. Paradójico, irónico, pero cierto. ¿Qué nos dice Pablo? La piedad aprovecha para todo. ¿En qué sentido? Bueno, que es muy bueno estar casado, tener una esposa y criar a sus hijos. La piedad aprovecha para eso. El hombre que tiene una esposa y que tiene hijos, pero no es piadoso, su familia se convierte en un problema. La piedad aprovecha para las relaciones laborales. La piedad aprovecha para nuestra conducta. La piedad aprovecha para nuestro evangelismo, porque si somos piadosos y le predicamos el evangelio a una persona, nuestra conducta va a atraerlos a la persona de Jesucristo. La piedad aprovecha para todo. No solo en nuestra relación con Dios. ¿Saben una cosa? Ni siquiera la abundancia puede ser disfrutada sin la piedad. Hay hermanos de la iglesia que están progresando económicamente. Nosotros damos gracias a Dios por ello. Hay personas a quienes Dios prospera y eso es una bendición. Pero ni siquiera la abundancia es disfrutada sin la piedad. Ni siquiera la abundancia. Porque la felicidad de un hombre no consiste en tener muchas cosas, sino en disfrutarlas en el marco de la bendición de Dios. Para eso aprovecha la piedad. Un ejemplo bíblico fabuloso es el de Daniel y Darío. Darío, influido por sus enemigos, tira un decreto. Nadie puede orarle a su Dios. Ustedes conocen la historia. Daniel, fiel a Dios, ora al Señor como siempre. Y Darío penosamente se ve envuelto en una situación difícil y tiene que echar a Daniel en el foso de los leones. Nos dice la Biblia que Daniel allí en el foso de los leones sin nada pasó la noche tranquilo, durmiendo con las patas sueltas. Darío estaba en el palacio con todas las comodidades que tiene un rey, en una habitación amplísima, con todas las comodidades y lujos que puede tener un monarca, y nos dice la Biblia que no pegó un ojo en toda la noche. Él no pudo disfrutar su abundancia mientras Daniel estaba allí en el pozo disfrutando su escasez. ¿Cuál es la diferencia? Que uno estaba entrenado en la piedad y el otro no.
No es la abundancia de un hombre lo que le da la felicidad, es el poder disfrutar lo que se tiene y hasta lo que no se tiene en el contexto de la bendición de Dios. Y yo digo, hermanos, qué ironía que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestros talentos e intelecto a aquellas cosas de las cuales obtenemos beneficios pequeños y descuidamos a la vez la piedad que nos beneficia en todo. En 1 Timoteo capítulo 6, dice el apóstol Pablo en el versículo 6, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. De ahí que hemos repetido muchas veces que al cristiano le está prohibido terminantemente querer enriquecerse. Al cristiano le está prohibido querer enriquecerse, ponerse eso como una meta, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron, apostataron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Y qué debe seguir? La justicia, la piedad. Fíjense, hermanos, dice Pablo, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, aunque no tengamos nada, porque los que quieren enriquecerse terminan traspasados de muchos dolores. ¡Qué ironía! Los que quieren enriquecerse terminan traspasados de muchos dolores, y los que se ejercitan para la piedad terminan con una gran ganancia. ¿Por qué? Porque la piedad aprovecha para todo. Pero la piedad no solo es mejor cuantitativamente, no. La piedad es mejor cualitativamente. La piedad es mejor cualitativamente. Dice Pablo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal aprovecha un poco, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene, y voy a traducir literalmente, pues tiene promesa de vida para ahora y para después. Tiene promesa de vida para ahora y para después. ¿En qué nos ayuda el ejercicio corporal? Bueno, en el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Se supone que si nuestro cuerpo se encuentra en buen estado, viviremos mejor. Y aún esto fuese totalmente cierto, porque hay otros factores que tienen que ver en esto, esos beneficios terminarían con la muerte, ¿no es así? Aún fuera verdad que nuestro cuerpo con el ejercicio físico nos proveería de una vida mejor, aún eso fuera verdad, eso terminaría con la muerte. Pero dice Pablo, la piedad, por el contrario, tiene promesa de vida para el presente y para el futuro. ¿Y por qué traducimos ese texto como promesa de vida? Esa misma expresión aparece en el texto en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Y noten cómo se traduce allí. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. O sea, no es que la piedad tiene promesa para esta vida y para la venidera, no. Es que la piedad tiene promesa de vida para ahora y para después. ¿Y de qué vida es que me está hablando? Aquí dice Pablo, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Es la misma vida de la que nos habla Tito, Pablo a Tito en Tito capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En otras palabras, lo que Pablo le dice a Timoteo es que la piedad tiene promesa de vida eterna, que tú comienzas a disfrutarla ahora, como decía Gamal esta mañana, y más allá de la eternidad. ¿Y qué es la vida eterna? Nos dice el Señor Jesucristo que la esencia de la vida eterna es el conocimiento de Dios. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En otras palabras, Pablo está hablando aquí de los beneficios que obtiene un creyente a través de la piedad, porque es la piedad lo que lo acerca a Dios, es la piedad lo que nutre esa relación que se ha iniciado entre el creyente y Dios.
Cuando Pablo habla de la vida eterna, no se está hablando simplemente de una vida larga, o como decía Gamal esta mañana, de millones y millones de años. No, es una vida que obtenemos a través de Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Señor mismo describe esta vida como una vida abundante y plena en Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en la medida en que crecemos en la piedad, en esa misma medida disfrutaremos de la nueva vida que Dios nos ha dado. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será ese hombre? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque la piedad aprovecha para todo. Dice, bienaventurado ese hombre, feliz, dichoso un hombre así, que se ejercita para la piedad. Los que están unidos a Cristo han comenzado a disfrutar de esa vida aquí y ahora. Pero lo más maravilloso es que esa bienaventuranza trasciende lo temporal y se pierde en lo eterno. Cuando todas estas cosas de la vida presente se hayan destruido y todas nuestras posesiones materiales dejen de ser, los que se ejercitaron en la piedad continuarán disfrutando de ella. Por eso es que el apóstol Pedro pone eso delante de nosotros como una motivación para seguir la piedad en 2 de Pedro capítulo 3. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, Pedro casi le está diciendo a los creyentes, no sean tontos, no se afanen, se disciplinen, se esfuercen por obtener cosas de esta vida en desmedro de la piedad, porque eso es una estupidez. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y ahí estará tu casa, bien bonita, quemándose. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice Pedro, ¿cómo vas a ser tan tontos? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, aquí está la promesa de la vida eterna, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, ejercítate para la piedad, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, hermano, aquí está la tontería del creyente, que nosotros lo sabemos de antemano, porque si tú me dices a mí que tú estás trabajando como gerente en un banco o en una compañía de qué sé yo, y estás prosperando, y tú dices, bueno, estoy aquí fajado trabajando, y es inconverso la persona, bueno, que siga matándose, porque él no tiene otra esperanza. Pero Pedro dice, nosotros sabemos de antemano que todas esas cosas han de ser deshechas. Y dice ahora, sabiéndolo de antemano, oh amados, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, ejercítate para la piedad, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por ello, mientras el mundo anuncia con bombos y platillos los beneficios del ejercicio corporal, la Iglesia confiesa abiertamente su fe en el valor infinitamente superior de la piedad. Vamos al texto otra vez. Pablo dice, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta y digna de ser recibidas por todos. Ya nosotros hemos visto anteriormente, cuando estudiamos 1 Timoteo 1:15 y 3:1, que estos dichos fieles eran declaraciones doctrinales o prácticas que en el tiempo del apóstol Pablo ya la iglesia las aceptaba como buena y válida. Es decir, que el versículo 8 era algo que la iglesia ya lo tenía como bueno y válido aún antes de que Pablo
escribiera 1 Timoteo 4:8. Como la iglesia primero creció en el mundo judaico, pero rápidamente se expandió por el mundo griego, y ellos hacían tanto énfasis en el ejercicio corporal, lo más seguro muchos hermanos que antes eran atletas ahora se habían convertido a Cristo. Y seguramente en el seno de la iglesia cristiana salió este dicho que se convirtió casi en un refrán: el ejercicio corporal aprovecha para poco, pero la piedad aprovecha para todo. Y Pablo está diciendo, la iglesia ha confesado esto abiertamente. El mundo anuncia con bombos y platillos los beneficios del ejercicio corporal, pero la iglesia se ha encargado de anunciar los beneficios de la piedad, que son infinitamente superiores a aquellos. Y Pablo dice, esto lo cree todo el mundo, todos los que son creyentes. Ya no sería todo el mundo, porque el otro día yo fui a una librería cristiana y me encontré con un libro que se llamaba en inglés Jogging with Jesus, haciendo yogi con Jesús. Yo no sé cómo sería eso, pero era un libro de aeróbico para cristianos. Pero por lo menos en la época del apóstol Pablo, la iglesia creía que la piedad era infinitamente superior que el ejercicio corporal. Pero no solo proclamamos con nuestros labios esa verdad, también debemos proclamarlo con nuestras vidas. Y por eso Pablo dice, versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente. Pablo está diciendo a Timoteo, el ejercicio corporal aprovecha un poco, pero la piedad aprovecha para todo. Eso lo ha confesado la iglesia de Cristo desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, y nuestras vidas personales también han testificado acerca de eso. Por eso es que trabajamos, por eso sufrimos oprobio. Las vidas de Pablo y sus compañeros de milicia eran un testimonio viviente de la veracidad del dicho fiel. Ellos esperaban en el Dios viviente, no en los ídolos muertos a los que los hombres rinden su culto. Y ese Dios ha cargado la piedad con promesas temporales y eternas. Por eso mismo trabajamos para el reino de Dios. Y la palabra literalmente es agonizamos. Trabajamos hasta el límite de llegar a la agonía. Hermanos, una cosa es proclamar que nosotros creemos lo que dice la Escritura, y otra muy distinta es cambiar nuestro patrón de vida por aquello que decimos creer. Nosotros decimos creer que nuestra esperanza está en los cielos, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Decimos creer que solo lo que es para Cristo durará, mas sin embargo con cuánta disciplina, con cuánto esfuerzo y con cuánta paciencia nos dedicamos para aquellas cosas que son temporales, descuidando aquellas cosas que son eternas. Una cosa es decir yo creo lo que dice aquí, y otra cosa es hacer lo que dice Pablo. Yo creo en ese dicho fiel, y por eso he abandonado todo lo que tenía para seguir a Cristo, trabajar para Él, aunque no tenga nada. Pablo era un testimonio viviente de que él creía que la piedad realmente aprovechaba para todo, y por eso lo dejó todo para servirle al Señor Jesucristo. Dios nos dice en su palabra que la piedad aprovecha para todo. Y Él no solo es un Dios vivo, por eso dice Pablo, en el Dios viviente, no es un ídolo muerto como el de los griegos, no, Él es un Dios vivo y fiel, sino que también es bueno ese Dios, porque ese Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza en un Dios vivo, que es fiel y que es bueno, porque Él es el Salvador. Y esa palabra ahí, la palabra griega soter, era la palabra que los griegos le aplicaban a algunos de sus dioses, como a Zeus y a Esculapio. Ellos decían, he aquí nuestro soter, y se lo aplicaban también a algunos emperadores. Y es interesante notar que precisamente era para esos dioses y para esos emperadores que los griegos se mataban en las prácticas atléticas. Y Pablo dice, esos ídolos son difíciles de complacer, esos ídolos son exigentes hasta el límite de la crueldad, pero nosotros nos ejercitamos para la piedad, porque un Dios vivo, fiel y bueno nos ha prometido que la piedad aprovecha para todo, ahora y después. Esperamos en un Dios bueno, que es el Salvador de todos los hombres. Esta frase ha dado mucha agua de beber para algunos exégetas. Algunos dicen que el apóstol Pablo está enseñando aquí una salvación universal, es decir, que todo el mundo se salvará. Hubo un padre de la iglesia llamado Orígenes, que era bastante original, y él decía que esta vida presente no es más que una de tantas vidas que vamos a tener aquí, y que cuando todos muramos,
y este mundo ardiendo se ha deshecho, Dios va a hacer una nueva creación otra vez. Y posiblemente haya otra caída, y otra obra de redención, y otra salvación, y otra vida, y otro mundo, y otra caída, y así sucesivamente. Pero él decía que al final de cuentas todos iban a salvar, hasta el diablo, todos. Pero hermanos, si eso significara ese texto, aquí tendríamos un problema en el mismo texto. ¿En qué sentido entonces Pablo dice que Dios es salvador especialmente de los que creen? No tendría sentido. Si es que Él va a salvar a todos los hombres, entonces, ¿en qué es especial ser un creyente? Porque Él dice, Él es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Otros, más ortodoxos, entienden que Dios quiere que todos sean salvos. Y por ello Cristo murió por todos, pero solo se salvan los que creen. O sea, ellos traducen el texto diciendo, Dios quiere que todos se salven, Cristo murió por todos, pero los que se salvan son solamente los que creen. En ese sentido, Él es el salvador de todos los hombres. Pero es que aquí hay un problema. El texto no dice que Él quiere salvar a todos los hombres. El texto tampoco dice que Él puede salvar a todos los hombres. El texto dice que Dios es en una forma real y genuina el salvador de todos los hombres. En una forma real y efectiva. Él es el salvador. No es que Él puede ser. No es que Él es un posible salvador. Es que Dios en cierta forma es el salvador de todos los hombres que han nacido en este globo terráqueo, pero en una forma especial de los creyentes. Y entonces, ¿qué es lo que significa ese texto? El conflicto surge por asignarle a la palabra salvación el significado que siempre le asignamos, de salvación espiritual y eterna. Cada vez que nosotros leemos en la Biblia la palabra salvación, creemos que significa salvación espiritual y eterna, pero eso no es así. La Biblia usa la palabra salvación en muchos otros sentidos. Por ejemplo, en Jueces capítulo 3, versículo 9, hablando de Otoniel, dice, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. ¿Saben cómo dice la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento? Jehová le levantó un sóter, un salvador a los hijos de Israel y Él los salvó. Exactamente la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento para salvación espiritual y eterna. En Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 5, en los días de Joacaz, dice, y dio Jehová salvador a Israel. Y está hablando de que los judíos estaban viendo amenazados por los asirios. No fue una salvación espiritual, es que Dios libró a los judíos de mano de los asirios. Por ello los judíos veían en Dios al Dios de su salvación, no en el sentido espiritual y eterno, sino en todo sentido. ¿En qué sentido era Dios el salvador de ellos? En que Dios los preservaba, en que Dios los guiaba, en que Dios los cuidaba. Por eso en el Salmo 25:5 dice el salmista, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Él está hablando de que Dios, como es el Dios de mi salvación, Él me muestra cuál es el camino por donde debo andar. Y en el Salmo 27, versículos 9 y 10, un texto muy conocido por ustedes. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿En qué sentido dice él, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación? En que así como el padre y la madre cuidan de su criatura, el salmista sabía que Dios, el de su salvación, lo iba a cuidar, lo iba a preservar. Es en ese sentido que se usa la palabra salvación. Y en ese sentido, la palabra salvación no está limitada únicamente a los elegidos. Dios es el salvador de todos los hombres. Déjeme dar una ilustración. Dios salvó a todo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿No es así? Dios los salvó a todos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 5? Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Y qué pasó con ellos de los cuales Dios no se agradó, que no entraron en la tierra prometida? Ahí vemos que Dios fue el salvador de todos, pero especialmente de los que creyeron, porque fueron los únicos que entraron en Canaán. Él los salvó a todos, pero especialmente a los creyentes.
Y cuando vamos al Nuevo Testamento vemos la misma idea. Mateo capítulo 5, versículo 45. Él hace llover sobre buenos y malos. Él hace salir su sol sobre buenos e injustos. En Lucas capítulo 6, versículo 35, dice el Señor aquí que Dios es benigno para con los buenos y para con los malos. En Romanos capítulo 1, versículo 21, ¿cuál es el pecado que cometen los impíos y los paganos? Que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Y por qué tenían los impíos que darle gracias a Dios? Porque Dios les da mucho de sus beneficios. En Hechos capítulo 17, versículo 25, dice el apóstol Pablo que Dios a todos da vida, aliento y todas las cosas. A todos, incluyendo a los paganos. Todo el mundo es partícipe de sus bondades, pero sobre todo los creyentes, porque ellos y solo ellos han sido especialmente beneficiados con la bondad divina. Solo a ellos se les ha concedido el que crean en el Señor Jesucristo y obtengan la salvación eterna. ¿Y qué es lo que Pablo nos dice en 1 Timoteo 4? Que es ese Dios vivo, fiel y bondadoso que nos dice en su palabra que el ejercicio corporal y todas las cosas que pertenecen a esta vida presente aprovechan pero un poco, en un sentido muy limitado, mas la piedad aprovecha para todo, pues tiene promesa de vida, tanto para el presente como para el futuro. Esa es la idea del texto. Aquí nos está enseñando una expiación ilimitada. No. Cristo murió por muchos, no por todos. Cristo murió por su iglesia. Es por sus ovejas que él ora en Juan capítulo 17. Y él lo dice claramente: yo no ruego por el mundo, no, yo ruego por los que me diste, porque tuyos son. A ellos eligió desde la eternidad y por ellos murió. Por ellos murió. Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Efectiva y realmente los salvará. Cristo no vino aquí para hacer posible la salvación de todos, y especialmente de los creyentes. No, Él vino a morir específicamente por aquellos que el Padre en su amor infinito había puesto su nombre en el libro de la vida del Cordero antes de que el mundo fuese. Por ellos rogó Cristo y solo por ellos murió. Y qué glorioso es para el creyente pensar, como dice Girot, que cuando el Señor Jesucristo iba camino al huerto de Getsemaní, a la tumba, al monte a morir en la cruz del Calvario, en un hombro llevaba la cruz del Calvario y en la otra mano llevaba el libro de la vida en el cual estaba escrito tu nombre y el mío. Él murió, hermano, específicamente por ti. Y esa verdad gloriosa no debe ser opacada, porque es parte de la revelación soteriológica de la Biblia. Cristo murió por los suyos, solamente por sus elegidos. Pero Dios es bueno como quiera para todos. Él es el Salvador de todos los hombres. Pero qué bueno, especialmente de los que creen. En conclusión, hermanos, los creyentes somos responsables de ejercitarnos en la piedad. Somos responsables de que el carácter de Cristo sea manifiesto en todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros no podemos permitir que ese dispositivo de autoengaño nos seduzca para no hacer lo que debemos hacer. Pero recuerda que la piedad exige disciplina, exige esfuerzo y exige paciencia. Sin esas tres cosas no podemos desarrollarnos en la vida de piedad. Vamos a orar. Soberano Señor que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, oh Padre, porque tú pones demandas altas, realmente altas delante de nosotros. Pero tú eres un Dios bueno. Tú nos has capacitado para nosotros poder cumplir esas demandas. Y eres tan bueno que hasta nos has puesto motivaciones para que podamos caminar en este largo peregrinaje sin desmayar. Oh Señor, ayúdanos a seguir la carrera de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, oh Padre, a seguir ejercitándonos en la piedad. Y danos ojos santos
para que no nos dejemos seducir por los anuncios publicitarios de este mundo que nos engañan haciéndonos creer que si nosotros seguimos sus reglas y comenzamos a perseguir lo que ellos persiguen, nosotros seremos felices. No permitas, oh Dios, que nosotros caigamos en ese engaño. Ayúdanos a ejercitarnos para la piedad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.